Hola, ¿qué tal compañeros? ¿Cómo se encuentran? Mi nombre es Tessa Nicole Echeverría Romero y junto con mi compañero Jonathan Escoto Contreras les estaremos exponiendo la unidad 2, Fundamentos de Infraestructura Logística. Les estaremos exponiendo los temas Fundamentos de la Infraestructura, Costos de Transporte y Selección de Medios de Transporte. Bueno, para empezar, ¿qué es la infraestructura logística? Bueno, esta se define como el conjunto de obras e instalaciones que hacen posible el enlace entre los nodos de acopio, producción y consumo que satisfacen los requerimientos de las cadenas de suministro que interactúan entre ellos. Estas incluyen las redes de comunicación, el transporte y los sistemas de información. Las redes de comunicación se refiere a la infraestructura del país, como las carreteras, vías de ferrocarril, rutas aéreas, canales, tuberías, etc., incluyendo los nodos o terminales, ya sea aeropuerto, estaciones de ferrocarril o terminales de autobuses y puertos. La infraestructura de transporte se refiere a la infraestructura que se integra en un sistema de transporte y por la que circulan los vehículos de transporte, ya sea automóviles, camiones, barcos, aviones, etc. Y los sistemas de información es un conjunto de datos que interactúan entre sí con un fin común. En informática, los sistemas de información ayudan a administrar, recolectar, recuperar, procesar, almacenar y distribuir información relevante para los procesos fundamentales y las particularidades de cada organización. Enseguida les hablaré de los medios de transporte más utilizados para la movilización de mercancías. En primer lugar está el transporte aéreo, que es la actividad de desplazamiento que permite el traslado de personas, mercancías y o correo por vía aérea. Es recomendable para la distribución de productos perecederos que tengan mucho valor o aquellas mercancías que requieren un trato delicado y de entrega urgente. Algunas ventajas son que es muy frecuente y algunas desventajas es que no es recomendable para ser utilizados en distancias inferiores a 500 kilómetros y que es muy caro. El transporte ferroviario. Este consiste en el envío de bienes o mercancías en tren. Este medio de transporte está limitado a las infraestructuras ferroviarias instaladas por el continente o en el país, por lo que las rutas y trayectos están limitados a esta. Este no es un medio de transporte muy conocido, pero transportar tu mercancía por aquí es favorable para grandes embarques, a lo que permite obtener bajos costos de transporte, baja accidentabilidad y una reducida huella de carbono. Lo malo de este transporte es de que es muy tardado. El transporte marítimo es el principal modo de realizar el comercio internacional. Este abarca más del 80% del comercio internacional de mercancías. Es considerado como el transporte básico debido a que posee una gran capacidad de carga y adaptabilidad para transportar diversas mercancías en los diferentes tipos de buques que existen. Algunas de sus ventajas son que es muy barato. Soporta grandes volúmenes de carga, transporta mercancías a grandes distancias y cualquier tipo de mercancía, excepto los productos perecederos. Sus desventajas son que demora muchísimo en entregar estas mercancías, lo que hace imprescindible la hora de llegada. El transporte terrestre es el movimiento de mercancías que se realiza por tierra. Alguna de sus ventajas es que tiene un costo reducido. Está especializado en manejar cualquier tipo de mercancía y sus salidas son frecuentes. Algunas de sus desventajas es la falta de seguridad y que no es recomendable para ser utilizado en distancias inferiores a 500 kilómetros. También está el transporte multimodal, que es el uso de distintos medios de transporte para llevar a cabo el envío de mercancías, insumos o productos de una forma más rápida y eficaz. Quiere decir que se utilizan más de un método de transporte.
terrestre, marítimo o aéreo. Algunas de sus ventajas es que reduce los tiempos de tránsito, reduce los costos administrativos, logísticos y de transporte, y es más cómodo y seguro para el usuario. Su desventaja es que solamente el usuario realiza una incorrecta selección de la empresa multimodal. Existen también otros modos de transporte no tan conocidos, como el transporte por tubería y cinta, los fletes y los transportes intermodales. A continuación, les hablaré un poco acerca de la infraestructura logística que hay en México. Las principales rutas terrestres nacionales en México, como son la Ruta Federal 85, que es la carretera panamericana, la Ruta Federal 57, que es la carretera México-Querétaro, la Ruta Federal 150D, que es la carretera México-Puebla, la Ruta Federal 15D, que es la carretera México-Toluca, la Ruta Federal 85D, que es la carretera entre Monterrey a Nuevo Laredo, y la Ruta Federal 15, que es la carretera entre Guadalajara hacia la Ciudad de México. Los principales puertos de México es el Puerto Marítimo de Manzanillo, el Puerto Marítimo de Lázaro Cárdenas, el Puerto Marítimo de Veracruz, el Puerto Marítimo de Altamira y el Puerto Marítimo de Ensenada. En total, México cuenta con 102 puertos marítimos y 15 terminales de distribución a lo largo de sus costas en el Golfo de México, Océano Pacífico y el Mar Caribe. De estos, 65 son de uso comercial, mientras que los otros 52 son puertos pesqueros, deportivos y turísticos. También, México cuenta con 78 aeropuertos, en los que ellos destacan el Aeropuerto de la Ciudad de México, el Aeropuerto de Cancún, el Aeropuerto de Guadalajara, el Aeropuerto de Monterrey y el Aeropuerto de Tijuana. Bueno amigos, el tema que les voy a platicar es cómo se calculan los costos de transporte. Básicamente se componen de tres tipos de peso, que es el peso neto, que es solo la mercancía, el peso bruto, que es la mercancía con el embalaje, y el peso volumétrico, que está basado en las dimensiones. Se tiene que sacar una fórmula para poder utilizarlos. Tenemos 4 formas de cómo mover las mercancías, que son anteriormente ya platicado con mi compañera: el aéreo, ferroviario, marítimo y carretero. Y cada uno tiene su relación peso, que se maneja por toneladas. Aéreos son 6.000, ferroviarios son 4.000, carreteros son 2.500 y marítimos son 1.000. Para sacarlo existe una fórmula, que es el peso volumen, que es igual al número de piezas por largo, por ancho, por alto, por el factor de estiba, que es la relación peso. Voy a platicarles un poquito sobre las Incoterms, que son las reglas de comercio internacional. Actualmente existen 11 diferentes, que son XW, que es Ex-World, FCA, que es Free Carrier, CPT, que es Carry Pay To, CEP, que es Carriage and Insurance Pay To, DAP, que es Delivered at Place, DDP, que es Delivery Duty Paid, FAST, que es Free Alongside Ship, FOB, Free On Board, CFR, Cost and Freight, y por último CIF, Cost Insurance and Freight. Y por último tema, voy a hablar sobre cómo elegir el mejor medio de transporte para tu mercancía. Transportar mercancías no solo es mover cosas de un lugar a otro, es una decisión estratégica. Existen varios factores los cuales sirven para poder determinar qué tipo de transporte vamos a utilizar para mover nuestras mercancías. Por ejemplo, la cantidad de tipo de mercancía, las distancias y tiempos de entrega, la infraestructura disponible. También, desde la fábrica hasta el cliente, la mercancía puede variar en los medios de transporte varias veces, evitando rupturas innecesarias. Los principios del transporte es entregas más grandes en envío, más barato por unidad. Entre más lejos, menor el costo por kilómetros. Quienes intervienen en el transporte: consignador y consignatario, transportistas y agentes, gobiernos y normativas, internet y público. Y ya para cerrar este tema,
vamos a hablar un poquito de los tipos de vehículos que son los más utilizados para mover las mercancías, que son por ejemplo el camión Tortón, que es ideal para cargas medianas, la caja refrigerada, que son para productos perecederos, los camiones de plataforma, que son ideales para maquinarias pesadas, y la jaula enlonada, que son para la carga suelta de acero o madera. Y para cerrar esto, solo quiero que sepan que elegir el transporte adecuado hace la diferencia entre éxito y pérdidas.